Esta pregunta trata acerca de uno de los temas, si no el que más, de los más preguntados históricamente en el MIR de la asignatura de infecciosas, que son las indicaciones para tratamiento de la infección tuberculosa latente, también llamado quimioprofilaxis. En la pregunta anterior hemos comentado la patogenia de la tuberculosis. Habéis visto que en un porcentaje alto de casos se produce un control de los diferentes focos de infección gracias al desarrollo de granulomas. Bien, un paciente que está infectado por Mycobacterium tuberculosis no es en modo alguno un portador, no existe el estado portador, está infectado. Lo que pasa es que habitualmente esos pacientes que están con cero síntomas tienen infecciones latentes, que en la mayoría de los casos pasan sin ser descubiertas durante toda la vida del paciente, son infecciones latentes. Sin embargo, un paciente infectado con una infección latente tiene un riesgo potencial de que esa infección se descontrole y de desarrollar una tuberculosis activa, ya sea pulmonar, ya sea sistémica, ya sea miliar, meningea, urológica, la que le dé la gana, pero el riesgo existe. La idea es identificar a aquellos pacientes infectados con infección latente que tengan un riesgo potencialmente alto de reactivación para evitar esto antes de que suceda, evitar la reactivación de la infección latente. Bien, la prueba que tenemos para diagnosticar la infección latente no es otra que la prueba de Mantoux, o PPD, la aplicación de proteínas de Mycobacterium tuberculosis, de antígenos de Mycobacterium tuberculosis, y el visualizar una respuesta inflamatoria, una induración determinada, nos dice con alta probabilidad que el paciente está infectado por Mycobacterium tuberculosis. ¿De acuerdo? Vamos a ver. De largo, la circunstancia que constituye un mayor riesgo para que un paciente con una infección latente la reactive es estar infectado por HIV. De hecho, se piensa que de todo el colectivo de pacientes infectados por VIH a nivel mundial, si cogiéramos todo ese conjunto de enfermos HIV positivos, PPD positivos, infectados también por Mycobacterium tuberculosis, un 8 o 10% de esos pacientes al año experimentarían una reactivación de la infección latente. Y si todos ellos vivieran un periodo de tiempo razonable y no murieran por otras condiciones, el 100% de ellos acabarían haciendo una tuberculosis por reactivación. Por ello, cualquier paciente infectado por HIV con un PPD mayor de 5 milímetros en mayúsculas, independientemente del diámetro de la induración por encima de 5 milímetros, debe recibir siempre tratamiento para la infección latente. Siempre. Luego veremos cuánto y cómo. Aparte del VIH, hay otra serie de factores que condicionan que un paciente tenga más riesgo para hacer una tuberculosis por reactivación a partir de una infección latente. El primero, pacientes con PPD positivo menores de 35 años. Por ejemplo, llega un paciente a vuestra consulta de primaria perfectamente sano, al que le han realizado, por el motivo que sea, un PPD, y tiene un PPD de 14 milímetros. Y él está perfectamente sano, sin síntomas, placa de tórax normal. La pregunta es, ¿qué hacer? Bien, en personas menores, bueno, está perfectamente conocido que los 2 años siguientes a la infección aguda, a la primoinfección, son 2 años en los cuales el riesgo es bastante más alto que en momentos posteriores para hacer una tuberculosis no controlada, activa. Ello hace que si nosotros desconocemos el momento de la infección, por ejemplo en este paciente que ha venido a la consulta, no sabemos si se ha infectado hace 6 meses, 8 años, 25 años, nos tengamos que poner en el peor de los supuestos y asumir que ha podido infectarse recientemente. Por ello, cualquier paciente menor de 35 años con un PPD claramente positivo, en ausencia y nada que lo contraindique, debe plantearse recibir tratamiento de la infección latente. Eso mismo explica que el grupo denominado de conversores recientes deba igualmente recibirlo. ¿Qué es un conversor reciente? Pues una persona en la que hemos evidenciado, hemos visto que en los últimos 2 años ha pasado de ser PPD negativo a PPD positivo. Por ejemplo, un R1 que llega a su hospital a hacer la especialidad, la que él quiera, nada más llegar, el servicio de medicina laboral preventiva le hace un PPD, es negativo. A los 15 días se repite un nuevo PPD para descartar un efecto booster, un efecto de empuje, y sigue siendo negativo, es decir, es un verdadero negativo. Cuando comienza el año de segundo año, ese R2, se repite un PPD y tiene 20 milímetros, es decir, se ha infectado en ese año. Es un conversor reciente,
conversor, en los últimos 2 años, en ese periodo crítico de mayor riesgo. Esos pacientes deben igualmente recibir, por lo ya expuesto, tratamiento de la infección latente. 4. Los pacientes inmunodeprimidos. Inmunodepresión es un concepto amplio. No es solo tumor, no es solo HIV, sino que los pacientes diabéticos evolucionados, insuficiencia renal crónica, cirróticos, ancianos, desnutridos, indigentes, pacientes recibiendo quimioterapia, en fin, gastrectomizados, todos esos pacientes tienen un alto riesgo de reactivación de la infección latente. En ausencia de datos o circunstancias que contraindiquen tratar, deberá plantearse el tratamiento de la infección latente. 5. Un grupo heterogéneo formado por adictos a drogas por vía parenteral, encarcelados e indigentes, tienen, por sus circunstancias personales de vida habitualmente, un mayor riesgo de reactivación de infección latente. Deberán plantearse recibir tratamiento de dicha infección latente en ausencia de datos o de circunstancias que lo contraindiquen. 6. Los pacientes silicóticos. El binomio silicosis-tuberculosis es un clásico. Cualquier paciente con una silicosis pulmonar, PPD positivo, por encima de 5 milímetros independientemente del diámetro de este, debe planteársele realizar tratamiento de la infección latente. ¿Por qué? Por el alto riesgo de reactivación que tienen y porque en caso de reactivarse una tuberculosis pulmonar, al asentarse sobre un paciente con una neumopatía severa de base, tienen pronóstico complicado. 7. Pregunta potencialmente frecuente a partir del año 2006 en el MIR. Los pacientes que van a recibir anti-TNF, como paradigma de infliximab, cada vez con mayor número de indicaciones, enfermedad inflamatoria intestinal, psoriasis, artritis reumatoide. Si recordáis de la pregunta anterior, el TNF es el director de orquesta de la formación y mantenimiento de los granulomas. Si lo inhibimos con anticuerpos monoclonales frente a TNF, si matamos al director de esa orquesta, se desmontan los granulomas, hay un alto riesgo de que los pacientes infectados previamente desarrollen infecciones no controladas. Por eso, todo paciente que vaya a recibir tratamientos biológicos dirigidos contra la acción del TNF deben realizarse previamente un PPD. De ser negativo, no pasa nada, asumiremos que no está infectado. Si es positivo, asumiremos que el paciente tiene una infección tuberculosa latente y debe recibir profilaxis para evitar la reactivación, tratamiento de la infección latente. Bien, 2 consideraciones. La primera, ¿cuánto tiempo debe durar el tratamiento de la infección latente? Durante un tiempo se dijo que debían ser 9 meses de isoniazida. Actualmente se acepta que deben ser pautas de 6 meses de isoniazida, pero esto está en continua revisión. Un grupo de españoles acaba de publicar hace escasos meses una pauta que ha demostrado no ser inferior, consistente en una pauta de 2 meses que combina isoniazida y rifampicina, frente a los 6 meses de la isoniazida. Esto lo digo fundamentalmente para recordaros que está en continua evolución y que es algo dinámico. A día de hoy, lo aceptado, 6 meses de isoniazida. Y un último matiz absolutamente fundamental. Uno de los mayores errores que se pueden cometer es el de considerar a un paciente con infección tuberculosa latente y que no sea tal, sino que sea una tuberculosis activa. ¿Cómo se diferencian? Pues porque en el segundo caso el paciente está enfermo. La infección latente no da síntomas, el paciente está perfecto. La TB activa sí da síntomas. Considerar a un paciente como latente cuando está realmente activo es un error, porque la monoterapia con isoniazida conlleva un riesgo elevado, moderado elevado, de que el paciente desarrolle resistencia primaria, bueno, el paciente no, sino que la micobacteria desarrolle resistencia a isoniazida. De tal manera que cuando nos demos cuenta de que realmente era ya una tuberculosis activa, nos encontremos con una cepa resistente a isoniazida. Por eso, siempre antes de empezar tratamiento de la infección latente, hay que descartar infección activa, con la toma de los cultivos, pruebas complementarias que fueran necesarias, si es que lo son.